Sí, mientras Antonio ahí nos ayuda con... Dios les bendiga. Dios les bendiga. Queremos dar un saludo a todos los hermanos que están conectados a través de nuestra plataforma en Facebook Live. Hacemos extensivo un saludo desde nuestra casa, Generación Vida Abundante. ¿Cuántos quieren enviar un saludo a todos los hermanos que están conectados? Usted puede dar un gloria a Dios, que puedan oírles. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y para mí siempre es un honor poder estar parado aquí frente a ustedes para compartir la palabra del Señor. Nada más voy a correr esto. Ayúdame un poquito nada más para correrlo un poquito más para acá. No me vaya yo a caer con... Exacto, Antonio. Eso, Antonio, un hombre fuerte. Gracias, Antonio. Ahora sí. Y poder pues estar con ustedes aquí en la casa del Señor siempre es un privilegio. Y pues nada más que darle gracias al Señor. Usted quiere levantar su mano allí conmigo y darle gracias al Señor. Dígale: Señor, gracias porque tu misericordia ha sido tan bueno conmigo que me permites estar en este lugar. Puedo estar en tu casa, Señor, no solamente para cantar y adorar tu nombre, sino que también puedo oír tu palabra, Señor, porque dice que ella produce en nosotros así el querer como el hacer. Ella es capaz, Señor, de poder discernir las intenciones más profundas del corazón. Tu palabra, Señor, puede cambiar y transformar nuestras mentes y también puede cambiar nuestros rumbos y nuestros destinos, porque tu palabra, Señor, transforma. Padre, en esta tarde, Señor, quiero pedirte que tu Espíritu Santo, Señor, como hasta ahora ha fluido, Señor, en medio de la alabanza y en medio de la adoración, quiero pedirte, Señor, que también tu palabra sea expuesta, Señor, con devoción, con la fuerza, Señor, espiritual, Señor, que ella transmite, Señor, y que yo pueda ser un instrumento, Señor, para que esa palabra, Señor, llegue a los corazones como deben llegar. Te lo pedimos y decimos amén y amén y amén. Gloria sea al Señor. Ahí está el tema de nuestra disertación. En esta tarde le hemos querido titular: Hasta que Cristo sea formado en mí. Y me gustaría que pudiésemos leer un texto bíblico allá en el libro de los Gálatas, capítulo 4, 19 al 20. Si usted tiene su Biblia, usted puede abrir su Biblia. Y si no, pues entonces ahí está en el mural, lo podemos leer. Este es el texto que vamos a estar utilizando esta tarde para trabajarlo
en nuestra disertación. Dice así la palabra del Señor: hijitos míos. Es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Gálatas. Y escribe este pasaje en uno de los contextos espirituales más difíciles de la iglesia en Gálatas. Y cuando el apóstol Pablo escribe frases importantes y trascendentales como es este pasaje, nos debe llamar poderosamente la atención. Y este es uno de los pasajes que me atrevería yo a decir quizás de los más impactantes, de los más impresionantes, por decirlo, para llevarlo a un nivel más superlativo. Este texto es crucial. Dice así la palabra del Señor: hijitos míos, por quienes, atención, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Hasta, ¿quiere decirlo conmigo? Hasta otra vez, dígalo una vez más en coro, dígalo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Verso 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo. Pablo estaba preso en ese momento. Y él dice: quisiera que estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Nótese que el tono que está utilizando el apóstol Pablo para llamar su atención no es un tono muy acogedor, ni es un tono tampoco muy suave, sino que la forma como Pablo lo dice es en un tono de firmeza. Es como cuando tú quieres llamar la atención de alguien, cuando le miras a los ojos y le quieres abrir la mente y le quieres abrir el cerebro para que lo que está transmitiendo pueda surgir efecto. Dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. Pues atención, porque esto es muy importante lo que el apóstol Pablo les dice a la iglesia de Gálatas en ese momento específico de la vida de la iglesia. Dice: estoy perplejo en cuanto a vosotros. Vamos a entrar en un tema complejo. Y es un tema complicado para mí predicar sobre este tema. Es un tema que cambia o debe cambiar la cosmovisión de la iglesia del Señor. Y cuando me refiero a cambiar la cosmovisión de la iglesia del Señor, me estoy refiriendo a la forma como la iglesia debe mirar el mundo hoy. Y quiero que ustedes me presten atención a lo que les voy a decir y a lo que voy a tratar de explicarles y exponerles en esta oportunidad, porque usted y yo formamos parte de esa iglesia. ¿Cuántos forman parte de la iglesia de Jesucristo? Sí, sí. Entonces, esto es para usted. ¿Cómo debemos mirar la iglesia al mundo después que pase esta pandemia? ¿Cómo debe ser la forma como nosotros como iglesia, después de haber experimentado esta experiencia pandémica, de haber conocido qué es lo que hay o lo que ha habido en trasfondo de todo lo que está aconteciendo, de lo que el Espíritu de Dios nos está revelando a través de todo lo que está sucediendo? ¿Cómo vamos a mirar el mundo? ¿Cuál va a ser el papel o cuál debe ser el papel y el rol de la iglesia del Señor Jesucristo cuando esta pandemia pase? Permítame explicarlo esto
de una mejor forma para que podamos ir adentrándonos en el tema. Yo quiero que usted sepa, y yo creo que no tengo que explicarlo mucho, pero es importante que lo mencione. La iglesia es un ente espiritual. Es un ente meramente espiritual. Y a lo largo de la historia, la iglesia ha ido evolucionando en los tiempos. La iglesia nunca ha sido la misma en diferentes tiempos y escenarios. Por supuesto, la iglesia nunca ha dejado de ser lo que es porque ella tiene una misión de ser. Y en cuanto a la misión, la misión es la misma. Yo me refiero a que la iglesia, la forma como se ha transmitido, la forma como se ha presentado, se ha manifestado en el mundo a lo largo de la historia, desde el libro de los Hechos, allá en el capítulo 2, hasta el día de hoy, la iglesia del Señor Jesucristo nunca ha sido la misma. Siempre han habido cambios y siempre han habido formas y modelos en la que la iglesia del Señor se ha presentado al mundo y en la que la iglesia del Señor ha cumplido su misión en diferentes épocas de la vida y de la historia, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentra en un momento dado. Por ejemplo, la iglesia de la Inquisición nunca ha sido igual a la iglesia que es ahora. La iglesia en los tiempos nazis no era la misma iglesia que es ahora. La iglesia en los principios, en los orígenes, cuando se fundó la iglesia, allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, no era la misma iglesia que hoy es. Que hoy usted y yo participamos de lo que es la iglesia del Señor. La iglesia ha tenido y juega un papel importante en los escenarios de vida y en la historia, dependiendo de los escenarios y los acontecimientos que se den a lo largo de la historia. Hemos jugado un papel en cada situación específica, en cada momento específico, y hemos sido una respuesta de Dios para el momento en el que hemos estado viviendo. Y hoy en día, la iglesia del Señor está jugando un papel totalmente diferente a la que jugaba hace 50, 60 años atrás. Porque los tiempos son dinámicos, los tiempos son cambiantes, las sociedades son cambiantes, las necesidades cambian. Y todo esto funciona en base a un contexto histórico en la que el Espíritu de Dios usa a la iglesia en un momento determinado y específico, dependiendo de las condiciones y dependiendo de las situaciones en las que la iglesia está viviendo particularmente. Como bien lo dijo el doctor Eusebio Panfili, aquel que se le conoce como el padre de la historia eclesiástica, dijo: la iglesia ha viajado por el tiempo subiendo pasajeros por las estaciones de la vida. Eso es lo que ha hecho la iglesia. Preguntarnos ahora, ¿en qué momento nos encontramos como iglesia hoy? ¿Cuál es el momento que estamos viviendo desde la perspectiva del reloj profético de Dios? ¿Cuál es el momento que estamos viviendo desde la perspectiva del reloj profético de Dios, por ejemplo? Uy, algo está pasando aquí. ¿Está bien conectado esto? Porque se me está apagando la máquina. ¿Sí? No sé si está... ¿Sí? Gracias. Ayúdame y nada más para asegurarme. Gracias. ¿Cuál es el momento exactamente? Esa es la pregunta.
¿Cuál es el tiempo, el momento en el que estamos viviendo hoy como iglesia? Si la iglesia ha jugado papeles y roles en diferentes estados de la vida, de la historia humana, y cada momento la iglesia ha sido respuesta y ha cumplido el propósito dependiendo del tiempo en la que ha vivido, preguntarnos nosotros, ¿cuál es el tiempo que estamos viviendo nosotros? ¿Cuál es el rol que nosotros como iglesia del Señor Jesucristo debemos jugar en este momento? Yo creo que estamos viviendo una dispensación y un tiempo importante. Estamos viviendo un tiempo crucial. Estamos probablemente viviendo quizás los últimos momentos de la historia. Y probablemente quizás esta generación sea la última generación de la iglesia. Porque los tiempos, las señales, las cosas que estamos viendo desde el punto de vista escatológico, nos están anunciando de que tú y yo formamos parte de la última generación de la iglesia que va a llevar el mensaje de salvación al último remanente que Dios está levantando. Y ya hemos hablado sobre esto. Yo creo que es así. Porque todas las señales que estamos viviendo y todo lo que estamos observando a nivel de los tiempos, creo que hay señales demasiado claras para advertirnos que tú y yo formamos parte de la última generación de la iglesia que estaremos en este mundo para luego ser levantados por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, yo creo que estamos viviendo en ese tiempo. Y yo creo que estamos viviendo en un tiempo importante en la que tú no puedes bajo ninguna circunstancia pasarlo por alto. Tú no puedes observar lo que está ocurriendo a tu alrededor como si nada estuviera pasando. Como bien lo dice 2 de Timoteo, capítulo 3. Estos son los tiempos de hoy. Pablo lo advirtió y lo dijo. Ahora bien, tengan en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y de avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno. Atención a esto, porque estas son las características de la gente, de las personas de la última generación en la que tú y yo estamos viviendo. Y yo no estoy hablando de señales naturales, que eso por supuesto podríamos sumarlo a la lista de acontecimientos y situaciones que nos advierte del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Yo simplemente les estoy hablando de aquellas señales del carácter y del carácter de las personas de los últimos tiempos. Esa es. Yo creo que uno de los aspectos más importantes de la trayectoria de la iglesia ha sido el proceso, y escúchenme, porque de esto va a partir mi mensaje en esta tarde. Parte del proceso de maduración y crecimiento espiritual. En otras palabras, lo que yo quiero decirles con esta introducción es que la iglesia ha jugado un papel en cada etapa de la historia. No ha sido la misma iglesia. Es una iglesia que ha ido procesando, ha ido madurando, ha ido creciendo, ha ido superando obstáculos y lo más importante, ha ido madurando espiritualmente.
ha tenido que llegar a un proceso de maduración en este punto en el que tú y yo estamos viviendo, para poder cumplir quizás la parte más importante de todo el proceso de la iglesia. Y digo más importante, probablemente me atrevería a decirlo así, sin desmeritar las otras épocas y los otros tiempos, porque vuelvo y repito, para mí todas las épocas y tiempos de la iglesia que ha vivido han sido importantes. Pero este momento en el que tú y yo estamos viviendo es un tiempo crucial. Es un tiempo en el que ya no nos queda tiempo. ¿Y qué se hace cuando no se queda, cuando el tiempo no es suficiente? Cuando el tiempo se te acaba. ¿Qué haces tú cuando el tiempo se te va de las manos, como cuando el agua empieza a salirte entre los dedos? Cuando la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo, en esta época importante, empiece a entender su rol, empiece a entender su papel dispensacional por la cual fue llamada en este preciso momento en el que estamos viviendo, se requiere de una iglesia madura. Se requiere de una iglesia que haya cumplido y haya entendido el rol de la iglesia en el transcurrir del tiempo, en la experiencia de años, haber visto a sus antecesores procesar, crear, formar y llegar al momento en el que tú y yo estamos. El Espíritu de Dios espera que seamos una iglesia madura, una iglesia que hayamos sido capaces de haber crecido lo suficiente para poder, escúchame bien, para poder soportar los tiempos y ser la respuesta del reino para las necesidades que el mundo de hoy exige. Yo creo que la iglesia debió haber madurado. Mira, ya la iglesia debió haber superado el tema si debemos congregarnos o no. Que si es bueno congregarse o no es bueno congregarse. Ya debimos haber superado el tema de que si es bueno o no es bueno dar. Si es que hay que diezmar o que no hay que diezmar. Mira, el equilibrio de poder entender y comprender que, ¿sabes? Es importante dar en la obra del Señor y es importante diezmar y ofrendar, pero también entender y comprender de que no podemos aprovecharnos de las situaciones y las circunstancias de gente para sacar provecho y lucro. De ese balance es de la que yo me estoy refiriendo. De un balance en la que sea una iglesia que comprenda su papel y su rol en la sociedad. Que entienda que esto no se trata de divisiones. Que entienda que esto no se trata de quién tiene la razón o quién tiene la verdad de los hechos, sino que entienda su misión en esta última dispensación y este último escenario de la historia. Es preponderante que la iglesia comprenda su rol en estos últimos años antes de que nuestro Señor venga. Y para eso se requiere madurar. Para eso el Espíritu de Dios está descansando su visión y su misión en una iglesia que ya debió haber madurado. En una iglesia en donde no tengamos que tener que convencer a nadie para venir a una iglesia. Que no tengamos que convencer a nadie porque es que tiene que escuchar la palabra. Porque es que tiene que meterse en tiempo de ayuno, de oración. Mira, este es el momento en que la iglesia del Señor ya debió haber escalado.
Ya debió haber madurado, ya debió haber pasado a otra esfera espiritual y no tener que estar dependiendo, como dice Pablo, de niños espirituales que hay que darles leche, sino que son gente que ya a estas alturas comen carne. Esa es la iglesia que el Espíritu de Dios está tratando de levantar en estos últimos tiempos, porque no se puede sostener una sociedad como la que estamos sosteniendo. No podemos llevar un mensaje de respuesta y un mensaje de salvación a una sociedad tan difícil como esta, todavía bebiendo leche espiritual. Todavía tener que enseñarle a gente y explicarle a la gente por qué no es bueno tener que levantar comentarios y bochiches en la iglesia, por ejemplo. Gente hipersensible que no pueden ser formados ni pueden ser procesados, porque cuando tú los levantas, tú los instruyes, tú los exhortas, lo primero que piensan es salir de la iglesia y salir corriendo de la iglesia. Mira, estamos viviendo en un tiempo en la que el Espíritu de Dios está buscando gente, está buscando levantar un remanente de una iglesia madura, una iglesia que ha llegado a un nivel de madurez para poder llevar el mensaje de salvación a aquellos que necesitan ser salvos, pero también para dar respuesta a las necesidades que pueden surgir en los hogares, a las necesidades que pueden existir en los lugares de trabajo, a los lugares donde puedan, tú sabes, donde necesitan la gente recibir refuerzo espiritual. Yo creo que el Espíritu de Dios está en este tiempo detrás de una iglesia madura, una iglesia que crece espiritualmente, una iglesia que avanza espiritualmente. Ahora, el contexto de esta expresión apostólica de la iglesia en Gálatas, esto que acabamos de leer en Gálatas capítulo 4, el apóstol Pablo habla acerca de lo que está ocurriendo en la iglesia de Gálatas en medio de una iglesia que debió estar ya madura y preparada. Sin embargo, Pablo se había descubierto que la realidad no era como él se imaginaba. Había pasado algo de tiempo y él había podido experimentar, había podido descubrir que la iglesia de Gálatas no había llegado al nivel de madurez que se requería y no había llevado al nivel espiritual óptimo para poder ser la respuesta en medio de la sociedad en ese tiempo. Y si hay algo que es fatídico, y si hay algo que realmente es trágico, es cuando un mentor como Pablo, o un pastor, o un predicador, o un maestro, ve que sus discípulos no están listos y preparados para enfrentar el reto. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 6. Miren lo que Pablo le dice a la iglesia de Gálatas. Una iglesia que él descubre que no está lista para los tiempos en los que estaba viviendo. Él le dice, estoy horrorizado. Oiga, ¿usted cómo se sentiría que su pastor le dijera, estoy horrorizado de ustedes? Estoy horrorizado de que ustedes están apartándose tan pronto de Dios. ¿Quién los llamó
Asimismo, por medio de la amorosa misericordia de Cristo, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Nótese el nivel de frustración, de preocupación de Pablo cuando dice: es que estoy alarmado, estoy horrorizado que ustedes no han madurado. Estamos viviendo en un tiempo crucial en la vida. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Estamos viviendo en la última etapa antes del levantamiento de la iglesia. Se supone que en este tiempo es donde nosotros escogemos los mejores elementos. Oiga, ¿a quién escogería usted en el último inning? Usted ganando 1-0. ¿A quién usted escogería como lanzador? ¿A quién usted escogería como bateador? Usted va a escoger a lo mejor que tienen el bullpen. Porque se supone que ellos son los que van a responder en el peor momento de la crisis. ¿Sabe? Usted y yo estamos en el último inning. Usted y yo estamos en el último inning. ¿Cuál podría ser la opinión del Espíritu de Dios al ver nuestra madurez? ¿Hemos madurado lo suficiente? ¿Hemos crecido lo suficiente para hacer la respuesta que el Espíritu de Dios está buscando en este último inning de la vida? ¿O todavía el Espíritu de Dios tiene que darnos leche? ¿O todavía el Espíritu de Dios tiene que convencernos de cosas? ¿O aún el Espíritu de Dios tiene que llamarnos al orden algunas cosas? ¿O es que todavía el Espíritu de Dios tiene que reprendernos en algunas cosas? ¿O todavía el Espíritu de Dios tiene que lidiar con algunas cosas nuestras internas en nuestra vida que pudiesen ser obscenas para el Espíritu de Dios? ¿Cuál es la iglesia de hoy? Y no bastando con eso, usted verá que allá en el capítulo 4 que acabamos de leer, todavía el apóstol Pablo sigue insistiendo y dice: no quiero estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo. Mire que Pablo no se cansaba de decirle a la iglesia de Gálatas cuán asombrado y asustado estaba con el resultado de ellos como iglesia. Oiga, eso es como cuando, me acuerdo yo en un bimestre de la escuela, estaba yo mal, fue un año difícil para mí. Y en un bimestre mi mamá agarra el boletín y me dice: estoy asustada. Estoy asustada porque si tú sigues así, te vas a quedar en el año. Y pasó el tiempo y llegó el último bimestre. Y cuando mi mamá ve el boletín, el tercer bimestre, y mi mamá ve el boletín de nuevo y dice: estoy perpleja. Porque si no pasa algo, si no pasa un milagro aquí, tú te vas a quedar en tantas materias. Ese nivel de perplejidad, cuando nos asombramos, cuando nos alarmamos, es la condición del Espíritu Santo. Cuando ve y observa que una iglesia, hablando en sentido general, no está preparada para los tiempos y los momentos en los que vive. No está madura. No ha logrado madurar, no ha logrado crecer, no ha logrado comprender y entender el proyecto de Dios, no ha logrado ser la respuesta que Dios ha estado buscando para que seamos nosotros la alternativa que queremos, que debemos ser en medio de estos tiempos. Bueno, es lo que Pablo dice cuando emite esa expresión y dice: vuelvo a sufrir dolores de parto.
Pablo le dice a la iglesia, ¿sabe? Es que estoy frente a una situación en la que he tenido que volver a parirlos. Y cuando Pablo habla de esto, Pablo no se está refiriendo a la salvación. Pablo no se está refiriendo a que es que tú tienes que volver a nacer de nuevo para ser salvo. No. Pablo se está refiriendo es que a eso de que tengo que volver a parirlo porque es que estoy sintiendo dolores de parto. Es que en todo proceso de parto hay dolor. Y para un maestro y para un, ¿cómo le decíamos a esto? A un pastor o un padre espiritual o un mentor, tener que sufrir para parir espiritualmente a hijos es porque en el proceso para poder recibir la inspiración de Dios, la revelación de Dios, tiene que darse a través de un proceso. Y voy a explicar esto un poquito más. El proceso del parto, porque el apóstol Pablo utiliza este ejemplo, esta analogía para poder explicar esto. Es que tú pasas por un canal que se llama por el canal del útero. Y en ese proceso, es un proceso que toma tiempo. Es un proceso que muchas veces toma horas en muchos casos. Hay gente que en el proceso del parto, que le llaman, ¿cómo le llaman esto? Cuando está en labor, puede demorar hasta un día. Y en ese proceso de labor, en la que el niño va pasando por el canal, sufre tanto el bebé como la madre. Porque es un proceso donde el bebé viene por el canal uterino. Es un proceso espiritual donde sales de la oscuridad hacia la luz. Es por eso que usted conoce el término alumbramiento. Porque es que de ahí nace el término alumbramiento. Alumbramiento es el proceso de parto. Pero cuando tú te vas a la raíz etimológica de la palabra alumbramiento, significa que eres alumbrado. En otras palabras, el bebé pasa por un proceso de oscuridad, un proceso de dolor. Y hasta que se da el parto, el alumbramiento, es donde el bebé abre los ojos. Esto ocurre espiritualmente. Es necesario que para que maduremos, escúchame bien, es necesario que para que tú madures, tú necesitas ser parido. Mira, yo te voy a decir algo porque quizás esto que te voy a decir, quizás no lo vas a entender bien, pero te lo tengo que decir clarito. Mira, el hecho de que seas un creyente de años no significa que eres maduro. El hecho de que seas un buen maestro, de que hayas visto milagros, de que seas un buen pastor, de que seas un buen predicador, de que seas una persona que tiene años en el conocimiento de la palabra del Señor y que has caminado en el evangelio, eso no dice que eres maduro. Bueno, pastor, y entonces si eso no es ser maduro, entonces ¿qué es madurar? Pues madurar es lo que Pablo está diciendo. Madurar significa que tú necesitas entrar por un proceso de alumbramiento. Y ese proceso de alumbramiento, al fin y al cabo, lo único que significa revelación. Porque cuando el bebé nace y abre los ojos, el mundo se les revela. Él descubre el mundo. Él descubre la realidad. Mientras estaba en el vientre de la madre, no sabía nada de nada, solamente escuchaba, solamente sentía, pero no había descubierto la revelación. Pero cuando es parido, cuando pasa del proceso de alumbramiento y abre los ojos, descubre la verdad y la realidad. De esa misma forma, los creyentes, los hijos de Dios, necesitan ser procesados para madurar y recibir la revelación de Dios en el proceso de alumbramiento espiritual. Mira lo que dice este texto.
Efesios capítulo 1, versos 17 al 19 dice: para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Verso 18: alumbrando. Mira, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo ahí? Procesando parto a tus ojos espirituales. Alumbrando, porque es que tú puedes tener muchos años en el evangelio, tú puedes ser un fiel creyente, puedes ser un fiel diezmador, asistes todos los domingos a la iglesia, estás conectado todo el tiempo a las redes sociales escuchando prédicas y mensajes, pero si no has sido alumbrado tus ojos, si tú no has recibido la revelación del Espíritu de Dios para que tú puedas comprender tu rol y tu papel, para que tú entiendas dónde Dios te quiere colocar, y tú no puedes visualizarlo porque tu entendimiento no te da para tanto, tú necesitas, como dice Pablo, revelación, sabiduría y revelación del Espíritu, para que sepáis, dice, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Mira, la iglesia del Señor Jesucristo hoy, para que sea una iglesia fructífera, una iglesia de acuerdo a los tiempos, una iglesia que sabe pelotear en el último inning, necesita la revelación del Espíritu de Dios para que tus ojos y su entendimiento sean alumbrados. ¿Qué experiencia podríamos rescatar nosotros ahora para una iglesia madura en estos últimos tiempos? Lo primero que quiero mencionar es la palabra que Pablo utiliza, formar. Pablo dice, para que Cristo sea formado en vosotros. Y eso no se come con pan. Eso no es algo que se bebe suavecito con jugo de limón. Para que Cristo sea formado. Es que tú tienes que pasar por ese proceso de alumbramiento. Tienes que pasar por los procesos de dolor, de lo que representa pasar por el canal uterino del Espíritu. Y el Espíritu de Dios te va a pasar por esos procesos. El Espíritu de Dios te va a permitir que tú pases por esos procesos de dolor. Porque al final lo que el Espíritu quiere es que tú logres entender y comprender cuál es la voluntad de Dios para con tu vida. Eso es lo que se conoce como alumbramiento espiritual. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo esta noche. Les estoy hablando de revelación de la palabra. La palabra significa morfo, que significa moldear, significa conformar, significa tallar y significa transformar. Es una expresión lingüística que no se utiliza para uso externo. No es una palabra, esta palabra formado en el griego, que es morfo, no se utiliza para formar objetos. Es algo que se aplica de forma interna. Tiene que ver con el cambio de carácter y el cambio de conducta cónsono con la madurez espiritual. Por eso Pablo dice, yo los pariré hasta que Cristo sea morfo en ustedes. Hasta que haya un cambio de carácter.
hasta que haya una forma diferente como ves la vida, una forma diferente de pensar, hasta que logres entender cuál es tu rol como iglesia en los tiempos de hoy. Necesitas ser parido. Mira lo que dice este texto. Segunda de Corintios 3:18. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos, escucha, ¿qué cosas reflejamos? Bueno, es que eso es lo que busca el Espíritu de Dios. Cuando hace metamorfo en tu vida, cuando te pasa por el canal uterino y eres parido para recibir conocimiento, ¿sabes? Eso es lo que busca el Espíritu Santo, que reflejemos ¿qué? Como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados. Aquí está la palabra una vez más, metamorfo. Necesita ser transformado a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Sabes lo que busca el Espíritu de Dios? Cada vez que te pare, o en los procesos de alumbramiento, o en los procesos en los que tú estás siendo parido por el Espíritu, lo que el Espíritu de Dios está buscando es que tú te parezcas más y más a Cristo. Es que tú reflejes el rostro de Cristo. Es que cada vez tu carácter se parezca más a Jesucristo. Es que las marrumancias que teníamos desaparezcan y podamos ser más semejantes a Jesucristo. Es que podamos hablar como hablaba Jesucristo. Es que podamos pensar como pensaba Jesucristo. Es que podamos tomar decisiones como las hubiese tomado Jesucristo. Es que pudiésemos caminar como caminaba Jesucristo. Es que el Espíritu de Dios busca que seamos formados, que seamos reflejados en Cristo, que nos parezcamos más a Él. Por eso dice Pablo, para que Cristo sea morfo en nosotros. Mira lo que dice este versículo. Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó ¿a qué? A ser transformados ¿a quién? Transformados en magos. Transformados en película. ¿Transformados a quién? Transformados a la imagen de su Hijo. Es que eso es lo que busca el Espíritu de Dios. Por eso que muchas veces el Espíritu de Dios tiene que... Y cuando dices ay, 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 es porque estás pasando por el conducto, por el canal de alumbramiento. Y es que no entiendo, Dios, por lo que estoy pasando. No entiendo, Dios, por lo que estoy viviendo. Señor, no lo entiendo. Esto me duele. Y es porque el Espíritu de Dios te está permitiendo pasar por el canal, por el conducto. Porque lo que Dios quiere es que cuando tú salgas al parto, tus ojos puedan ser abiertos a la verdad. Mira lo que dice este último texto que quiero poner ahí, Efesios capítulo 4, versos 12 al 13. En la versión habla hoy, dice, así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, nótese que esa palabra hasta que habla de un proceso. No es algo que se consigue de la noche a la mañana. No es algo que vas a desarrollar de hoy para mañana. Es un proceso de alumbramiento. Dice, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Yo no sé si tú estás entendiendo de la dinámica del reino, cómo funciona en esto. Es que lo que Dios está buscando es gente madura.
es que Dios al principio quiere lidiar con niños, pero a la postre quiere manejar el reino con gente adulta, con gente que entiende y comprende el momento en el que está viviendo, de gente que entienda su papel, su rol dentro del cuerpo, de gente que no tengamos que cargar, sino que solamente lo levantemos porque todos caemos, pero que seamos levantados y digamos: corre, 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 que tú sabes correr. Pero no podemos cargar a gente por todo el trayecto, porque como bien dice Pablo a los Gálatas, que cada uno lleve su propia carga. No podemos cargar pesos que no podemos cargar. Tú necesitas entender que en el proceso tú necesitas madurar. Tú necesitas crecer. Tú necesitas pasar de una etapa a otra. Dicen amén. Dicen amén. Ahora, madurar en Cristo es algo que es más que una experiencia de vida. Es mucho más que tener años de caminar con Cristo, como les mencioné. Es más que ver milagros. Tú pudiste haber visto todos los milagros que el pastor reconocido Gigi Ávila, Domingo Pilarte, haber ido a todas las campañas evangelísticas, pero eso no te hace un creyente maduro. Esto tiene que ver con un proceso de nacimiento espiritual donde recibes una revelación del Espíritu para comprender y entender el modelo de vida de Jesucristo. Quiero que sepan algo, porque para mí me resulta maravilloso poder explicarle esto a la luz de la experiencia de Pedro. Escúchenme. Pedro había tenido la experiencia de haber caminado con Cristo por 3 años. ¿Recuerdan la vida de Pedro? Pedro había visto los milagros de Jesús en todas las ocasiones. Había escuchado las enseñanzas de su maestro por las aldeas, por las ciudades de Israel. Pero Pedro no había entendido el propósito. Pedro no había sido parido. No había abierto sus ojos a la luz. Pedro había caminado con Jesús, había visto todos los milagros, vio a Lázaro resucitar de entre los muertos, vio a Tabita Cumi, vio la multiplicación de los panes y los peces, vio cómo el Señor cambió la tempestad. Vio cómo Dios hizo cosas extraordinarias en la vida de ellos. Todavía, escúchame bien, tiene la oportunidad Pedro de visualizar quizás el espectáculo más grande que nadie pudo haber visto, que fue el proceso de la transfiguración de Jesucristo en el monte de la transfiguración. Todo eso lo vio Pedro, pero Pedro no estaba listo, Pedro no estaba maduro todavía. Pedro no había sido parido a la revelación del propósito de Dios para con su vida. No había logrado comprender su propósito en ese tiempo. Achel, por favor. Juan capítulo 13, verso 6, en los últimos episodios antes de la crucifixión de Jesucristo, algo trascendental ocurre que me hace despertar y entender lo que les estoy diciendo. Porque es que eso no nos da garantía de madurez, discúlpenme. Dice la palabra del Señor que el Señor se encuentra en el último escenario allí, en la cena, en la última cena, y Él decide lavarle los pies a los discípulos.
Y mira lo que dice el verso 6. Cuando llegó Simón Pedro, este le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Espérate, Señor, espérate. Es que no entiendo. ¿Tú me vas a lavar los pies a mí? Mira lo que le responde el Señor. Ahora tú no entiendes lo que estoy haciendo. Espérate. Tú me vas a decir a mí que después de 3 años de haber caminado con Cristo, de haber visto milagros, de haber experimentado todas las experiencias que tú sabes y has leído en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, llega solamente 15 días, una semana probablemente antes de la crucifixión, y ocurre un escenario como lo que está ocurriendo espiritual, y que tú no entiendas lo que está pasando. Eso me tiene que hacer reflexionar. Porque yo estoy hablando de un discípulo cercano. Yo no estoy hablando de cualquiera. Yo estoy hablando de Pedro, que durmió con Jesús, que escuchó las enseñanzas en vivo y a todo color, que no pudo haber escuchado un mejor maestro que ese. Llega en el momento crucial y el Señor le dice: tú no estás listo. Tú no eres maduro porque tú no entiendes lo que estoy haciendo. Porque es que, hermanos, las experiencias no nos dan madurez. Los años en el Evangelio no nos dan madurez. Es que tú necesitas la revelación de Dios. Es que tú necesitas ser parido. Y tú necesitas comprender la esfera espiritual donde Dios se mueve, para que tú puedas comprender y entender cómo Dios maneja las cosas, cómo Dios se mueve en el mundo espiritual, cómo es que suceden las cosas espiritualmente donde Dios se mueve. Y él le dijo: pero lo entenderás más tarde. Nótese que es un proceso. La madurez es un proceso. No, dijo Pedro. Ay, mira, Pedro era como nosotros, hombre. A veces era un poquito, todavía el Señor le está diciendo: cállate, que tú no entiendes ni pío lo que yo estoy haciendo. Cállate, que tú eres un inmaduro. Cállate, que todavía te estás quedando en el curso. Estamos ya al final y todavía no sabes. Estás en el tiempo importante, porque tú vas a jugar un papel importante en el proceso y todavía no estás listo. Y Pedro le dice: no, protestó. Jamás me lavarás los pies. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Lo reprendió y le dijo: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Tú sabes, yo quiero que tú sepas algo. Frente a la inmadurez, el Espíritu de Dios nos va a confrontar. Frente a la inmadurez, el Espíritu de Dios te va a llamar a que despiertes, a que abras los ojos, a que comprendas en el último tiempo en el que estás viviendo, en que ya no podemos estar jugando a los niños, en el que ha llegado el tiempo de madurar y crecer, en la que necesitamos entender los tiempos y las sazones en las que estamos viviendo. Tenemos que entender cómo el Espíritu de Dios está operando en este tiempo. Yo necesito discernirlo, yo necesito comprenderlo, porque yo soy un jugador importante en ese juego.
Y no me puede pasar lo de Pedro. No me puedo quedar en los laureles sin entender lo que está ocurriendo en el mundo espiritual, sin entender lo que está ocurriendo en la iglesia del Señor, sin comprender el plan y el propósito de Dios para mí. Hermanos, yo no sé si tú me estás entendiendo esto, iglesia, a los que me están escuchando allá por el canal. Yo no sé, pero tú necesitas entender cuál es el papel y el rol que el Espíritu de Dios quiere que tú juegues en este tiempo. Hay gente que, quiero que sepan, hay gente que creen que están bien. Creen que están bien, pero no lo están. Están perdidos. No entienden lo que está sucediendo a su alrededor. No entienden su papel en el reino. No entienden su papel dentro de la iglesia del Señor. No lo han logrado comprender. Y han pasado años, han pasado tiempo y siguen estando perdidos. Pues quiero que sepan, el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando y tú necesitas despertar. Tú necesitas evolucionar. Necesitas crecer y necesitas madurar. Porque si tú eres parte de este equipo, tú necesitas ser un buen bateador. Pedro había sido llamado, escúchenme, y con esto voy a terminar por hoy, porque no he terminado este mensaje. Pedro había sido llamado a ser un pastor, no solo para los judíos, sino que también Dios lo había llamado a él para ser un pastor a los gentiles. Ustedes recordarán cuando Jesús tiene su encuentro con el Señor después de haberle negado. El Señor lo llama y le dice: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Tú sabes qué es lo que el Señor estaba haciendo ahí? Pedro, ¿has madurado? ¿Ya maduraste? Porque es que el tiempo se está acabando. Dentro de poco yo ascenderé a los cielos y ya yo no estaré aquí contigo. Y tú serás la persona que yo usaré para ser el fundamento de la iglesia de hoy y del mañana. Tremendo reto. Y él estaba diciendo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y otra vez Pedro decía: Señor, sí, tú sabes que te amo. Y el Señor otra vez le pregunta y dice: Pedro, ¿seguro que me amas? Es que al Señor no lo convencemos con una sola. Y el problema de Pedro es que Pedro no había comprendido su papel, no había comprendido su rol y se había convertido en un pastor solamente para la iglesia judía. Se había olvidado del proyecto de Dios. Y yo quiero que tú sepas una cosa, ¿sabes? A veces a nosotros nos pasa así. Dios tiene un proyecto grande. Dios tiene un propósito grande. Dios tiene un plan para ti maravilloso. Pero el tema es que nosotros no hemos madurado. Porque nosotros nos conformamos nada más con lo que podemos hacer y con lo que queremos hacer. Y es donde el Espíritu de Dios te va a preguntar: ¿me amas? Porque yo no estoy conforme con eso que tú quieres. ¿Me amas? Porque lo que tú estás haciendo es muy poco.
¿Me amas? Porque es que no es suficiente lo que tú me estás dando. El Señor le dice a Pedro: Pedro, si me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, después de esto, Pedro empezó a vivir en Cristo algo más que experiencias. Más que experiencias de milagros, más que experiencias de ver muertos resucitar, más que experiencias de ver sanidades de toda clase. Pedro tuvo que ser parido por el Espíritu. Ahora Cristo ya no estaba. Ya Cristo no estaba con ellos. De forma presencial me refiero. Y lo que había aprendido de su maestro, ahora tenía que reflejarse en él. Ya no podía ser el Pedro impulsivo, ni tampoco podría ser el Pedro imprudente que conocíamos. Señores, había llegado el momento de Pedro de demostrar el carácter de Cristo en él. Era el momento de demostrar la imagen de Cristo marcada en la vida de Pedro. Se le había acabado el tiempo. Y yo quiero decirte en esta noche, mis hermanos, se te ha acabado el tiempo. No hay más tiempo. Ha llegado el tiempo de madurar. ¿Tú sabes qué pasó después de esto? Y para terminar, Pedro entra en el proceso del advenimiento del Espíritu Santo. Allá en el libro de los Hechos capítulo 2. Viene el Espíritu Santo y él empieza a ser parido por el Espíritu de Dios. Es un proceso en el que el Espíritu de Dios lo toma y lanza su primera prédica y su mensaje como nunca antes alguien podía imaginarse que Pedro podía darse un discurso como la que se dio allá en Hechos capítulo 2. Una predicación de revelación de Dios, transformación. Pero eso no fue todo. Pedro, en el proceso de la edificación de la iglesia, empieza a experimentar experiencias transformadoras en su vida. Tiene un sueño en la que le es revelado el plan de Dios y se le es quitado el velo. Y Pedro sale del canal del parto como cuando un niño sale y abre los ojos y dice: el bebé dice: ahora sé, entiendo el mundo, puedo ver el mundo, puedo ver, estaba en el vientre de mi madre, antes sentía sensaciones, antes sentía que me tocaban, podía escuchar, pero ahora puedo ver el plan de Dios, ahora puedo ver la revelación de Dios. Pregunto, ¿habremos muchos aquí que necesitamos eso? ¿Necesitarás tu ser parido para poder ver la revelación de Dios? El propósito de Dios para tu vida en este momento, en este siglo, en este tiempo. ¿Cuál es tu papel? Mira lo que Pedro dice al final. Pedro tiene un sueño donde ustedes se acuerdan del sueño del lienzo, donde a través de ese sueño el Espíritu de Dios le revela que no hay diferencia entre judíos ni gentiles. Pedro despierta por fin. Entiende por fin. Y Dios tuvo que revelarse a él a través de un sueño para que sus ojos fueran abiertos y él pudiera completar el propósito de Dios como apóstol en ese tiempo importante que estaba viviendo.
Y mira lo que dice el apóstol Pedro. Después, Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado, actúan con justicia. Ahora, ¿cuánto tiempo había pasado? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Hasta cuando él llega a esta convicción de decir: es que ahora entiendo. Ahora la luz y la revelación ha llegado a mis ojos. Pedro pudo entender después de mucho tiempo cuál era su papel dentro del reino. Yo quiero decirte, iglesia, tú que me estás escuchando a través de este canal, por Facebook Live, tú necesitas saber el rol, necesitas saber cuál es la posición en la que estás jugando dentro del reino. Ha llegado el tiempo de madurar. No es tiempo para estar discutiendo tonterías, ni estar viendo quién tiene la razón y quién no tiene la razón. Si esta iglesia es así o esta iglesia no es así. Si este pastor es así, si este pastor no es así. Que este pastor no sé qué, que este pastor aquel. Mira, este no es el tiempo para eso. Es el momento de tú poder entender qué es lo que a ti te toca hacer en este proceso. Cuál es el rol que tú estás jugando en este momento. ¿Qué es lo que a ti te toca hacer? ¿Cuál es? ¿Te toca batear o te toca apañar? ¿Te toca ser receptor o te toca ser pitcher? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu papel? Porque el tiempo se está acabando. Y la única manera de que lo puedas entender es cuando madures. Es cuando se te quita el velo, cuando pases por el canal de alumbramiento y seas parido por el Espíritu de Dios. Yo quiero que en esta noche tú te pongas de pie. Yo estoy consciente, iglesia, de lo que el Espíritu de Dios me está inquietando para lo que nosotros debemos convertirnos. Escúchenme, iglesia, escúchenme, que esto es muy importante. Los que están aquí y los que están allá. Es importante que nosotros entendamos cuál va a ser nuestro papel después que esta pandemia pase. Yo decía el domingo pasado, ya Generación Vida Abundante no puede ser la misma que en febrero. Se lo digo a los que me están escuchando por allá, por Facebook Live, los que están en casa. Ya Generación no puede ser la misma iglesia que era cuando era en febrero y en enero de este año. Algo tiene que pasar. Y este proceso doloroso por el que hemos vivido ha sido un canal de parto para que maduremos, para que crezcamos, para que nos amarremos los pantalones como iglesia y nos convirtamos en una iglesia que realmente sabe pelotear en los tiempos de hoy. Sabe agarrar el bate y darle a la pelota. Sabe fildear las pelotas que no son tan fáciles de fildear. Mira, iglesia, yo te estoy hablando de una iglesia madura.
Una iglesia que no se pelea los roles, ni se pelea, ni anda por ahí buscando problemas. No. Yo estoy hablando de una iglesia que entiende a lo que Dios le está llamando. Porque el tiempo se está acabando. Y entonces, y el Espíritu de Dios va a decir, ¿entonces quién? Entonces, ¿quién es? ¿Quién es? En el lugar donde tú estás, en el lugar donde tú te desenvuelves, en el lugar donde tú interactúas con gente, ¿quién va a batear? ¿Quién va a batear con los vecinos de tu casa? ¿Quién va a batear con los familiares? ¿Quién va a batear con la gente que necesita escuchar la palabra de Dios? Y la gente me dice, ay, pastor, lo que pasa es que la gente no me quiere escuchar. Que la gente, mira, deja que el Espíritu de Dios te use, hombre. Deja que el Espíritu de Dios te dote de dones y talentos para convencer. Que sea el Espíritu de Dios que te use para convencer. Que no seas tú quien convenzca, sino el Espíritu de Dios te use para convencer. Pero para eso necesitas madurar. Necesitas elevar tu espíritu a un nivel superior. Dios está buscando gente así en este tiempo. Dios está buscando gente extraordinaria, gente que es capaz de poder lidiar con cosas difíciles. Que no se estén quejando de que ay, es que no, es que yo predico y nadie, es que ñe. Y yo digo, ¿y entonces el Espíritu de Dios dónde está? ¿Dónde está el poder del Espíritu de Dios que profesamos? ¿Dónde está cuando decimos que el Espíritu de Dios convence? Pero es que no convence cuando no es el Espíritu quien habla. Cuando son nuestras pasiones, cuando son nuestras frustraciones, cuando nosotros reflejamos lo que no debemos reflejar. La Biblia dice, refleja a Jesucristo hasta que Cristo sea formado en nosotros.